Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es José Guerrero, un placer. Eh, Soy licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Administración, mención Gerencia de Empresas y también soy chef internacional. Estoy aquí porque, bueno, fui asignado como su profesor docente, correcto, su docente en el área de electiva 2 o las NIF, correcto. Entonces, vamos a comenzar con la introducción a este mundo, a este gran universo de las NIF, eh, que desde ya hace algún tiempo, pues, se han venido posicionando y se han venido trabajando aquí en Venezuela, ¿correcto? Tenemos, pues, distintas formas, distintos modelos. Tenemos gran variación. Ahorita se comenzó un proceso en el cual eh, la Federación, correcto, venezolana de Contadores Públicos de Venezuela, pues se va a generar unas nuevas normativas que se van a regir bajo las NIF, correcto. Primeramente, pues vamos a comenzar con las NIF. Como bien dice aquí en este pequeño resumen que está en el aula virtual, correcto, aquí justamente en el módulo 1, aquí hay varios materiales de apoyo, todos son muy buenos y con esto que está aquí, con todo este material de apoyo es que vamos a comenzar a trabajar y vamos a realizar la actividad que se encuentra en la plataforma. ¿Ok? Entonces, para comenzar, iniciamos aquí donde nos aparece que qué son las NIF, ¿correcto? ¿Qué son las NIF? Entonces, comencemos por aquí, una pequeña introducción donde nos dice que las NIF se trata de compartir la información financiera de tu empresa, es fundamental para gestionarla, buscar accionistas, pagar impuestos al gobierno, conseguir financiamiento o financiación, entre otros. La contabilidad es fundamental para cualquier tipo de empresa, no importa cuál sea el nicho o el tamaño de una organización. Tener un orden contable es crucial para la supervivencia del negocio y para cumplir con las leyes. No obstante, la cuestión es que en la actualidad se necesita un marco de referencia para presentar la situación financiera de las empresas. Y es aquí donde las NIF nos guiarán en dicho proceso, ¿correcto? Nos guiarán en dicho proceso. Entonces, a continuación, bueno, vamos con estos detalles. ¿Qué son las NIF? Las NIF son las normas internacionales de información financiera. Son el conjunto de reglas para presentar los estados financieros de las empresas. Su propósito es unificar un lenguaje de contabilidad entre todos los países que participen en el mercado global. Este método para elaborar documentos financieros en inglés es conocido como el International Financial Reporting Standard o IFRS. Fue creado por el International Accounting Standards Board, que es el IASB, organismo privado e independiente que surgió de la unión de los expertos contables en diferentes países. Entonces, ¿qué son las NIF? Bueno, son unas normas sobre la cual debemos regirnos a la hora de presentar estados financieros. ¿Por qué debemos regirnos por estas normas? Porque, como muy bien está aquí explicado, eh, la contabilidad ha llegado a un proceso de globalización, donde ya no es única y exclusivamente del país o el sitio donde se está trabajando. No, ahora se, se está globalizando, volvemos a tocar el tema, se está globalizando por el hecho de que una empresa ya no está única y exclusivamente en el marco nacional. Ya también hay muchas empresas que se han internacionalizado. Por lo tanto, están llegando a distintos países, están llegando a distintas naciones, distintas regiones. Por lo cual, eh, ¿para qué se implementaron las NIF? Bueno, simple y sencillamente para que cuando el contador de aquí de Venezuela realice los estados financieros eh, y los envíe a algún otro país,
ese contador de otro país pueda analizar y leer dichos estados financieros de la misma manera de cómo se leerían aquí. Y viceversa, de otro país o un contador de otro país realice los estados financieros y los envíe para Venezuela, nosotros podamos revisarlos y podamos analizarlos como deben ser. O sea, la cuestión es que las normas internacionales de información financiera se implementaron y se están implementando para la realización de estados financieros globalizados, donde todos podamos verlos, podamos analizarlos y podamos interpretarlos de la misma manera, ¿correcto? Entonces, como bien pueden ustedes ver aquí, entre los países que participen en el mercado global. ¿Por qué los países que participen en el mercado global? Porque, vuelvo y repito, el mercado global la contabilidad se está globalizando, se está extendiendo, está saliendo de la burbuja en que nosotros estábamos eh, acostumbrados a trabajar. Ya no es solamente una contabilidad que se puede ver aquí, o se puede analizar aquí, sino que se puede ver y analizar en cualquier otro país. Se puede analizar en Colombia, se puede analizar en Ecuador, Estados Unidos, Holanda, China, Japón, etcétera. Porque estas normas precisamente nos orientan y nos guían para formar o formalizar esos estados financieros de tal modo de que sean válidos tanto aquí como en cualquier otro país a nivel mundial. ¿Para qué sirven las NIF? Además de ser útiles para cualquier tipo de contabilidad que realice una compañía, las principales funciones son: identifican el potencial rentable. Algunos estados financieros están enfocados en conocer los impuestos fiscales que deben pagarse. En el caso de los que se rigen por las NIF, se orientan a evaluar oportunidades potenciales de negocio que tiene una empresa, ya sea para su mejoramiento o para una expansión que genere más ganancias. Volvemos, aquí tocamos el tema del potencial rentable. Nos ayuda con las normas internacionales de información financiera, nos ayuda a que los estados financieros podamos identificar y ver ciertamente eh, dónde, o sí, ciertamente dónde está fallando la empresa, y analizar ese potencial rentable, ese potencial que tiene esa empresa, si es rentable, si no es rentable, si se puede mejorar, si no se puede mejorar. Eh, Estas normas internacionales nos ayudan a identificar eso, la potenciabilidad de la empresa. Segundo, unifican el lenguaje contable. Cuando contadores de diferentes países presentan e interpretan la información financiera con las NIF, posibilitan que se establezca un mismo lenguaje que todos los profesionales pueden comprender, porque ya están familiarizados con la organización y presentación de las cifras. Esto es especialmente trascendente a la hora de hacer negocios globales. Volvemos a lo mismo. Debido a la globalización que se ha presentado, que se ha venido presentando, que se está presentando y se seguirá presentando, porque la globalización es un fenómeno eh, que llegó para quedarse. Indiscutiblemente llegó para quedarse, porque ya con el internet y las redes sociales hemos presenciado de que todo, absolutamente todo, se puede ver, visualizar y se puede llegar a cualquier país del mundo sin moverse de su casa. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, se está unificando. En el segundo punto nos dice que se unifica el lenguaje contable. ¿Por qué se unifica el lenguaje contable? Porque eh, tenemos que unificar, tenemos que unir de tal manera de que, vuelvo y repito, si yo hago unos estados financieros aquí en Venezuela y los envío a una multinacional en Colombia, en Chile, en Japón, sea donde sea, la persona que recibe esos estados financieros allá debe tener la capacidad de poder leerlos y poder analizarlos, ¿correcto? Entonces, de poder interpretarlos también, esos estados financieros. ¿Y cómo se logra eso? Con las NIF, siguiendo las normas que nos dicen las NIF. Entonces, vuelvo y repito, cuando contadores de diferentes países presentan e interpretan la información financiera con las NIF,
posibilitan que se establezca un mismo lenguaje que todos los profesionales pueden comprender, porque ya sean familiarizados con la organización y presentación de las cifras, que ya están familiarizados con la organización y presentación de las cifras. Esto es especialmente trascendente a la hora de hacer negocios globales. Cuando una empresa se va a unificar, se va a unir o a fusionar con otra empresa, eh, los estados financieros deben estar bajo NIF para que si es una empresa transnacional, sepan cuál es la situación de la empresa, entonces tomen la decisión de si se van a unir, si la van a absorber o no. Entonces, por eso es que ahora las normas internacionales de información financiera son obligatorias en el país para poder optar a la globalización, nuevamente, a, a este ámbito global, ¿correcto? Tercero, crean un fondo comparable. Cuando una empresa implementa estas reglas, le es más fácil comparar sus números con los de la otra compañía. Esto representa una gran ventaja porque hace que sea más rápida la comunicación e interacción de empresas para cerrar negocios, debido a que se emplea un formato contable distinto a que cuando se empleaba, ¿correcto? Debido a que el emplear un formato distinto requería mucho más tiempo. Por ejemplo, en el caso de que se tengan que traducir términos, es decir, anteriormente con la contabilidad que se trabajaba en Venezuela o las normas que se trabajaban en Venezuela, que antes de las NIF, la lectura de la parte contable en otros sitios era un poco tosca y complicada por el hecho de que la forma en que se hacía aquí en Venezuela no era la misma que se hacía en Colombia, no era la misma que se hacía en Ecuador, Bolivia, Chile, etcétera, etcétera. Ahora con ASNIF, pues se organizó todo, se unificó todo y se trabaja bajo unos lineamientos que se van a poder leer, se van a poder analizar en cualquier otro país y se van a poder comparar. Ese mismo orden que nos estipula la SNIF nos ayuda, nos ayuda a que exista o podamos hacer una comparación con cualquier otra compañía a nivel mundial o inclusive a nivel pues, nacional, de aquí mismo de la nación. Eh, para poder realizar la comparación en los estados financieros y saber cuál de las empresas es más rentable, cuál de las empresas tiene mayor pérdida, utilidad, ganancia. Entonces, eh, los estados financieros bajo NIF son más rápidos al momento de realizar una comparabilidad con respecto a alguna otra empresa, inclusive entre los mismos años. Si uno quiere saber cómo estuvo la rentabilidad en el año 2023 y luego en el 2025 y luego, perdón, 2023, luego 2024, 2025, entre 2, 3, 4 años o inclusive más, nos, nos da la posibilidad, las NIF nos dan la posibilidad de poder comparar entre años o entre periodos el, el progreso de la empresa como tal, si hubo un aumento en las ventas, si hay utilidad, si no hay utilidad, si hay pérdida, eh, muchísimas cosas. Entonces, las NIF nos permiten crear un formato que es comparable, entre los mismos estados financieros, ¿correcto? Fomentar la transparencia. A grandes rasgos, los documentos financieros que siguen tales normas reflejan fielmente el rendimiento de una empresa, tanto si éste se inclina a su favor o en su contra, por lo cual fomentarán la transparencia y accesibilidad de los datos. Esto se considera la base para que un negocio genere confianza y sea reconocido porque esto ayuda a identificar su potencial y sus riesgos. ¿Lo vemos? En este caso, cuando nos dice que fomenta la transparencia, nos está indicando de que los estados financieros van a tener o van a estar con una transparencia, o sea, van a ser más sólidos y más accesibles
en cierto sentido, pero como se rigen bajo unas normas y leyes que son las de las NIF, se refleja el rendimiento de la empresa, ya sea que se incline en su favor o en su contra, pero en cierta forma, no se van a poder ocultar resultados. Entonces, va a existir una, va a existir una transparencia total en cuanto una transparencia total en cuanto al reconocimiento de sus datos, el reconocimiento de, de sus estados financieros, todo eso, ¿correcto? Quinto, optimizan las decisiones de negocios. Los estados financieros de una empresa regidos bajo NIF brindan datos valiosos para la toma de decisiones, por ejemplo, a los propietarios para encaminar su rumbo o posibles compradores para determinar su viabilidad, a bancos para poder otorgar una financiación o a socios para rendir cuentas, proveedores para estrechar lazos. Entonces, ¿qué pasa? Que optimiza las decisiones de negocios. ¿En qué sentido? Que se optimiza eh, al momento de tomar una decisión, ya sea, como les estaba mostrando aquí en los ejemplos, los propietarios al encaminar su rumbo, es decir, si quieren seguir con la empresa, si quieren este, invertir más en la empresa, si por el contrario deciden no invertir más, liquidar la empresa. Entonces, las NIF nos dan un panorama un panorama amplio para poder tomar una decisión al momento de ver qué se quiere hacer con la empresa. Y no solamente eso, al momento de ver si hay una viabilidad positiva para los compradores, los mismos bancos, si existe una posibilidad de poder dar financiamiento o no, rendir cuentas, bueno, muchísimas otras cosas, ¿correcto? Tenemos aquí diferencias entre las NIC y las NIF. Las normas internacionales de contabilidad, que son las NIC, y las normas internacionales de información financiera, que son las NIF, tienen un mismo origen, pero son distintas. Para explicarlo, mejor vamos a desarrollar el contexto. En 1973, el, el ISC, un organismo privado conformado por varios países, en su mayoría europeos, creó las NIC con el propósito de estandarizar las medidas contables de los estados financieros. Luego, en el 2001, o sea, fíjense que tuvieron que pasar muchos años, algunas décadas, para que cuando, para que las NIC crecieran, ¿correcto? El comité, perdón, el IAC creciera. Entonces, ya con más países incluidos, el IAC se transforma y cambia de nombre al International Accounting Standards Board, que es el IASB. En en ese mismo año diseña con más rigor las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, en el que retoma aspectos de las NIC y agrega más reglas para desarrollar un marco contable de alta calidad. Este tiene como objetivo ser claro y funcional para que las empresas logren participar en estados internacionales y que las entidades interesadas en ellas tomen decisiones acertadas. En resumen, las NIC son las pioneras para la unificación de los estados financieros a nivel global, mientras que las NIF son una versión mejorada y aumentada. Correcto. Entonces, bueno, enseguida te daremos más información sobre ellas, porque bueno, si nos vamos aquí pues, fíjense, este que abrí como tal, aquí, es perdón, este material, complemento, pero de aquí en adelante está todo el material con el que vamos a trabajar este módulo. Bien, este material de apoyo es esta guía que está aquí, y ahorita se las explico más o menos por encima para que tengan una idea. Tenemos las normativas para las NIF. Esto es súper importante porque esta es la normativa completa de las NIF para las pymes, desde la primera hasta la última normativa. Todas las normativas están aquí, ¿correcto? Van a salir, como les dije, normativas nuevas. Estamos esperando la aprobación, pero hasta que no salgan esas normativas y no entren en vigencia, pues no podremos trabajarlas.
Y aquí estos dos videos son excelentes de contadores, de colegas de aquí en Venezuela, expertos en la materia, donde nos explican la transición y el fenómeno que se está dando después de las NIF. Muy bien, entonces vámonos a este rapidito, ya se nos va a agotar, ya casi se nos agota el tiempo, pero bueno, todavía nos da chance, nos da chance de repasar esto. La tarea que está aquí, antes de iniciar con este tema, es una infografía, no es nada del otro mundo. Por favor, si necesito que lean, analicen, correcto, lo que van a responder. Ah, ya veo que hay 5, excelente, maravilloso. El fin de semana reviso y subo notas, Dios mediante. Pero bueno, excelente. La actividad, pues bueno, es una infografía, no tiene así mucha complejidad. Módulo 1, tiene el módulo 1. Como pueden observar, aquí en la siguiente guía, nos habla más que todo sobre los activos, los pasivos, patrimonio. Bueno, nos habla un poco más sobre ya las cuentas, cómo se trabajan según las NIC o las NIF, según las NIC o NIF, que ahora se conocen como NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Aquí la clave del asunto está en saber cuándo son activos, cuándo son pasivos y cuándo entran al patrimonio neto o capital de la empresa, y de qué manera entra. La clave para esto es saber que los activos, los pasivos y el patrimonio siempre van a ir con las NIF, van a ir ordenados de eh, de lo más rentable, por así decirlo, de lo más líquido, ¿correcto? A lo menos líquido. Cuando hablamos de líquido, es lo que nos comprueba que esa cuenta como tal nos da liquidez, que le da liquidez a la empresa. Porque es de lo más líquido a lo menos líquido, porque bueno, lo más líquido como tal, en este caso sería el hecho de, de lo que esté más a la mano para la empresa, lo que esté más mejor posicionado para la empresa. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, la caja o bancos, es con lo que cuenta la empresa en el momento, o sea, ahorita, ya. Eso es lo más líquido, lo que le da mayor rentabilidad a la empresa. Entonces, en el caso el activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, del que la misma espera obtener en el futuro beneficios económicos. Entonces, la que mayor le da beneficios económicos, lo que más le da beneficios económicos es lo más líquido de la empresa, es el activo más líquido de la empresa. Por eso es que los activos más líquidos de la empresa suelen ser que si bancos, este, que si caja chica, efectivo, esas cuentas son las más líquidas de la empresa. Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo para construir directamente e indirectamente los flujos de efectivo y otros equivalentes eh, u otros equivalentes a efectivo de la empresa. Desde el punto de vista patrimonial, el activo está constituido por todos los bienes y derechos de propiedad de una empresa o persona. En el caso de los pasivos sucede lo mismo. Es de lo más líquido a lo menos líquido. Lo más líquido en el caso de los pasivos es, por ejemplo, aquí, pasivo es una obligación actual de la empresa como resultado de sucesos pasados al vencimiento de la cual y para cancelarla. La empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos, es decir, el pasivo es la aportación o participación de terceras personas en el financiamiento de una empresa. Eh, Como donde había quedado, en el caso de los pasivos, lo más líquido son las deudas de la empresa, ¿correcto? Cuentas por pagar, bueno, las cuentas por pagar, las obligaciones que tiene la empresa actualmente eh, por cancelar, ¿correcto? Cuentas por pagar, préstamos bancarios, intereses, etcétera. En el caso del patrimonio, bueno, es la diferencia aritmética entre los valores del activo y las obligaciones que constituyen el pasivo, es decir, entre lo que tiene la empresa como tal de liquidez y entre las obligaciones que tiene la empresa, es decir, lo que debe pagar.
El patrimonio neto representa la aportación inicial del propietario para financiar el negocio, capital inicial, considerando que la empresa es una personalidad distinta del propietario. El neto representa la deuda de la empresa que la empresa tiene con el propietario. Variación y composición del neto, o sea, del capital. A lo largo de la vida de la empresa se van dando cambios que derivan de los resultados obtenidos, ganancias o pérdidas, a consecuencia de la gestión económica administrativa. Si los beneficios son retirados íntegramente por el propietario o los socios, se tendrá la siguiente situación. Patrimonio es igual a capital. Si estos resultados aumentan o disminuyen el capital, en el caso de una empresa unipersonal, se tendrá patrimonio neto es igual a capital inicial más o menos ganancias menos las pérdidas. Si con los beneficios se van creando fondos para garantizar probables contingencias, se tendrá patrimonio igual a capital más reservas. Estas son las variaciones y los compromisos del capital, o sea, para qué se utiliza y en qué modalidad se están trabajando. Representación gráfica de la división del patrimonio, bueno, bienes materiales, como les venía mostrando. Aquí tenemos activos, pasivos y los patrimonios, correcto, fuentes de financiación y eso. Entonces, como pueden ver en esta tabla, como pueden observar, en el caso de los activos, lo que tiene más liquidez es el dinero, que es lo que se tiene en el momento, o sea, en el momento, para allá. De ahí hacia abajo es lo que, así tal cual, es el tipo de liquidez que tiene cada cuenta. Entonces, las inversiones, en el caso de los activos, el dinero es lo que tiene más liquidez, luego el mobiliario, vehículos, propiedad de inmuebles, artículos para la venta, depósitos de dinero en bancos, marcas de fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los pasivos, bueno, las deudas documentadas y las deudas no documentadas. Y en el caso del patrimonio, bueno, capital, reservas, resultados, todo dependiendo de cómo se trabaje. Representación gráfica de la división del patrimonio. Activos, suma, pasivos, resta. Entonces, como pueden observar aquí, esta representación gráfica, pues, da más o menos una vista general de la división del patrimonio como tal, entre los activos y los pasivos. Ecuación patrimonial, bueno, aquí está el ejemplo de la ecuación patrimonial. Activo, pasivo, patrimonio neto. Activos menos pasivos nos da el patrimonio neto. Como pueden ver aquí, activo está conformado por bienes y derechos que suman 7.000, que forman parte de la estructura económica del patrimonio, y el pasivo representado en esta ecuación por las obligaciones que suman 3 millones, perdón. Aquí son 7 millones, no son 7.000, son 7 millones, 3 millones, construyen la procedencia de fondos obtenidos de terceras personas para el financiamiento de la empresa. El neto es en realidad es la resta, o bueno, suma 4 millones, que aquí en el ejemplo sería la resta entre los 7 y los 3. ¿Correcto? Entonces, aquí hay un ejercicio práctico, que es prácticamente lo mismo que se acaba de hacer aquí y aquí. Elementos patrimoniales. Pueden ver aquí que tienes derechos y obligaciones. Entonces, como pueden observar, dinero en efectivo, cheques, giros a la vista. Esto es lo más líquido como tal. Al igual que aquí, caja, mercadería, bancos, documentos por cobrar o cuentas por cobrar, es lo más líquido. En el caso en el caso de los pasivos, las cuentas por pagar son las más líquidas porque es lo que está más próximo a cancelar, lo más próximo a salir de la empresa. Clientes o deudores por ventas, proveedores, acreedores por compras, etcétera. Aquí está. Clasificación final, bueno, elementos o cuentas del activo. Aquí están las cuentas, de lo más líquido a lo menos líquido. Elementos de cuentas del pasivo, de lo más líquido a lo menos líquido. Y aquí elementos del activo, masas patrimoniales. Bueno, aquí hay más o menos un ejemplo de cómo es que van organizadas la estructura como tal de de los estados financieros cuando se trabajan bajo NIF. ¿Correcto? Entonces, ¿en qué consiste la actividad que se encuentra en la plataforma?
que deben trabajar en base a estos dos archivos que están ahí montados, que sería este, y en base a las normativas de la NIS para pyme, si ustedes tienen o quieren trabajar con otro material que ustedes dispongan en el momento, lo pueden hacer, siempre y cuando identifiquen y pongan la biografía del cual están sacando dicha información, ¿correcto? Para hacer la respectiva verificación. Bueno, por ahora, pues eso es todo en este momento. Espero que les haya servido o aclarado algún tipo de incertidumbre o de duda. En tal caso, quedo atento a lo que ustedes pues dispongan y a lo que ustedes consideren, ¿correcto? Feliz y bendecida tarde y bueno, muchísimos éxitos.